Tenemos como invitado en el día de hoy a un amigo de la casa que ha venido en otras ocasiones. La pasada vez estuvo conversando con nosotros sobre políticas de salud en la República Dominicana, pero hay algunos problemitas de eso que se han ido solucionando y hoy lo tenemos aquí para tratar varios temas que están en la palestra, que nos atañen directamente a todos los ciudadanos, porque son los temas que ahora mismo más afectan al desenvolvimiento de la vida cotidiana, como son la educación y también el transporte, la política de transporte del Estado Dominicano. Está con nosotros el viceministro de Presidencia, Juan Ariel Jiménez, con nosotros. ¿Cómo estás? Contento de visitarlos nuevamente y de poder compartir con ustedes. Gracias, bienvenido. Óyeme, mira, la última vez que hablamos de la situación que había en el sistema de salud, al final el tiempo, como tú nos decías en aquella ocasión, les dio la razón a ustedes en cuanto al conflicto que tenían con el colegio médico, el colegio médico dominicano. Espérate, Frío, chequéate que hay un feedback que se está metiendo ahí. No, los audífonos. Es uno, ¿quién es? Oye, fue yo, maestro aquí. Pues sí, te decía que se le dio la razón el tiempo en ese caso, porque al final se demostró que ustedes tenían la razón en cuanto a que las exigencias que estaban haciendo el colegio médico no eran justas. Sí, definitivamente hemos intentado complacer a los distintos gremios de salud en la medida de lo posible, sobre todo en la medida de lo que el presupuesto permite, porque necesidades todos tenemos en un país donde hay deudas sociales históricas muy altas, en educación, en salud, en transporte, en viviendas. Pues es muy difícil en un solo periodo lograrlo todo, pero ahí vamos marchando poco a poco. Y obviamente lo que necesitamos es que los médicos, ahora que han logrado ciertas conquistas, los médicos y los demás profesionales del sector salud, pues ahora vamos a trabajar todos puntuales, cumpliendo nuestros horarios y dando una atención de calidad humana y cálida para toda la población. Porque quien exige también tiene que cumplir. Ok, bien. Hoy me gustaría abordar el tema de educación, ya que hemos visto en las últimas semanas el conflicto que tiene la ADP, también con algo más o menos relacionado a lo que tenían los médicos, y ellos como que se combinan. Cuando uno no tiene la razón, pues el otro dice, vamos arriba, vamos a entrarle al gobierno como podamos. Pero en este caso es diferente. Están como los luchadores. Pero que, ¿te toca? Pero que en este caso no dejan aburrirnos a nosotros. Siempre hay un conflicto. Sí. En este caso es diferente porque el conflicto se está dando dentro de las corrientes, dentro del gremio de la Asociación de Profesores y el ministro, pero que son todos del mismo partido. O sea, hay una disputa interna que se ha reflejado dentro del sistema educativo. Eso pasa a veces. Y empezó con el asunto del nombramiento de los directores regionales. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, eso es sencillo. La estructura del sistema educativo, para entender lo que está pasando, está compuesto primero por el ministerio o la sede central, que tiene su representación en el territorio para la toma de decisiones sobre el uso de los recursos financieros, pero también la distribución de los recursos humanos, en lo que se conocen como direcciones regionales. Ahora mismo hay 18 regiones en el país en términos de educación, que a su vez se descomponen en distritos. Hay aproximadamente 104 distritos más 18 distritos de recién creación que no tenían todavía un director nombrado. Estamos hablando de 122 distritos y 18 regionales, o sea, 140 cargos claves para el sistema educativo, que tienen en su día a día muchas decisiones, cómo se usan los recursos que se les transfiere, qué maestro se nombra en cierto puesto, para qué escuela va, cómo se distribuye ese maestro, si en un distrito u otro, en una escuela u otra, en la jornada de la mañana, en la jornada de la tarde, para las escuelas que no tienen jornada extendida. Entonces, ¿qué pasa? Tradicionalmente en nuestro país eso se ha hecho, como se conoce popularmente, a dedo. Y es básicamente que el ministro tiene un listado de personas y selecciona a quien entiende conveniente, y es un fenómeno que se daba normalmente en negociación con el sindicato para, digamos, llegar a una especie de acuerdo. Pero esos esquemas, como se hacía anteriormente, eran violatorios a la ley, porque la Ley General de Educación, la 6697, dice que el nombramiento de esos
de esos puestos. Por ejemplo, en el caso de los distritales, el artículo 115 de la ley dice que el director del distrito va a ser nombrado por el ministro de Educación de una terna que le tiene que remitir la Junta Regional. Pero eso lo especifica, que es una terna. Exactamente está la palabra terna en ese artículo. Porque en las direcciones regionales el conflicto que existía era porque supuestamente lo que decía era que por el desempeño de las pruebas que se le realizara, pero no mencionaba la palabra terna. Y el ministro lo hizo a través de terna. Porque así está en la ley. Y cada vez que, por ejemplo, en Twitter, cuando alguien me comentaba el problema de la terna, yo le ponía la foto de la ley, porque así lo dice. Y el ministro no puede quitarle esa facultad a la Junta Regional de que sea a través de la terna que ellos le envíen, porque estaría siendo violatorio a la ley. Pero es que en realidad, para garantizar la calidad de que sea una persona, o sea, con calidad, vale la redundancia, es mejor hacerlo así por concurso. Lo que pasa es que en la actualidad se ha hecho la combinación de terna y concurso. El artículo 111 y el artículo 115 de la Ley General de Educación, el 111 dice que va a ser seleccionado por el ministro de Educación. Y el 115 dice, ese para el caso de los regionales, el 115 dice, será seleccionado por el ministro de Educación de una terna suministrada por la Junta Regional. Ese es el caso del director del distrito. Pero luego en otro artículo, en el 149, dice que esos cargos van por concurso. ¿Cómo se puede lograr cumplir con ambos requerimientos? Justamente con lo que hizo el ministro. Establece un proceso competitivo donde a través de una serie de pruebas, que podemos hablar de cuáles pruebas fueron las que se utilizaron, a través de una serie de pruebas se establece quiénes pueden ser elegibles. Porque se mide sus competencias en materia directiva, su razonamiento analítico, su conocimiento del sistema, el manejo en cuanto a relaciones interpersonales. Entonces, de ese banco de elegibles es que los regionales pueden seleccionar a los potenciales directores del distrito que manda en la terna. O sea, este método cumple con lo que está requiriendo la ley, que sea un proceso de concurso, y lo que está requiriendo la ley, que se use la terna. En el caso de los directores regionales, la terna la hace la Comisión Nacional, que hay que decir que es una comisión nacional que, además de funcionarios del Ministerio de Educación, por primera vez se le está dando espacio a que participe el Ministerio de Administración Pública, sí, y que participen entes de la sociedad civil. En este caso, estuvieron en la Comisión Nacional quien preside el Comité de Veeduría del Pacto Educativo, que es es Educa. Educa, sí. Empresarios por la Educación, que es una asociación empresarial que trabaja mucho los temas educativos. Que ha sido básicamente el rector desde la parte privada, que ha monitoreado todas las políticas públicas que se han implementado en el sector de educación, creo que desde los años 90, sí, desde cuando se estableció el primer plan decenal. Claro que sí, y además es quien preside el Comité de Veeduría del Pacto. Y también el Consejo Económico y Social, en la persona de su directora ejecutiva, estuvo participando en esa comisión nacional. Entonces, lo que pasa es que es muy fuerte para el sindicato que se le quite ese poder que tenía anteriormente de decidir quién era promovido y quién no. Tenemos que saber que en muchas comunidades el cargo de director del distrito es el funcionario de más alto rango, no solamente en el sector público, sino en el sector privado. Imagínense una comunidad, digamos, en la frontera, donde hay poca actividad económica, y el gran empleador, el gran movilizador de los recursos económicos de esa región es el Ministerio de Educación. Sí. Emplea mucha gente, tiene la jornada extendida, con lo cual da alimentación, compra útiles, compra vestimenta. Eso te iba a preguntar. Entonces, yo, o sea, maneja recursos esos distritos y esas regiones, porque se ha descentralizado ese tipo de cosas, porque es que yo le veo como un inusual deseo por dirigir eso, como que tú sabes que aquí uno tiene acostumbrado a que la mayoría de los políticos nunca le caen atrás a nada que no haya dinero. Bueno, hay que decir, maneja muchos recursos. Efectivamente, ahora mismo se transfieren miles de millones de pesos a los distritos y a las regionales para que lo puedan administrar. Y también el salario es muy alto. Y además sí, la toma de decisiones es muy importante. Entonces, anteriormente eso era algo que se negociaba con el sindicato, y ahora el ministro dice: no quiero negociación, quiero un proceso objetivo, transparente y que privilegie la meritocracia. Y como en todo proceso de cambio, los sectores que pierden poder es normal que se resistan. Y de los 18 directores regionales que se nombraron, porque el ministro luego llegó a un acuerdo con la Asociación de Profesores de que iban a esperar el fallo del Tribunal Administrativo. No se va a esperar.
para la selección de lo del distrito, ¿no? Tampoco. Esa selección viene en los próximos días y quizás en las próximas horas. Pero ahora mismo está Hidalgo, que estaba enfermo, el pobre ahora mismo se está parando de la cama. No le hagas eso. Dame llamarlo. Espérate, dame un segundo. Hidalgo. Espérate, Hidalgo, coge el teléfono. Mira, espérate. Aló. Hidalgo. Espérate, que yo estaba Prepárate, Hidalgo, que la cosa no es como tú pensabas, la cosa va. ¿Qué pasó? Ay. Tú sabes, prepárate, nada más te estoy dando la orejita. Prepárate que mira, es más, vale. Hablamos allá en la oficina. Hablamos ahorita. Lo que yo te quería preguntar sobre esos 18 directores, en cada uno de esos directores regionales se envió una terna. Yo podría hasta estar de acuerdo en parte de lo que planteaba la Asociación Dominicana de Profesores cuando ellos decían, bueno, pero es que de una terna el ministro puede elegir a cualquiera, no necesariamente al mejor, porque si hay 3, pero que en este caso no fue propiamente terna, sino que se enviaron, creo que fueron 9 por cada posición. No. Para la selección del director regional se enviaron ternas desde la Comisión Nacional. Okay. Ahora solamente eran elegibles para conformar la terna los 9 mejores candidatos en términos de puntuación en general. Entonces, entre 9 candidatos de puntuación general, la Comisión Nacional se le nombró al de mayor puntuación o hubo otros, porque también hay que entender que no todo en una posición es simplemente la mayor puntuación que tú saques en una prueba. Hay otro tipo de cualidades o cualificaciones que necesita una persona que va a dirigir un grupo, que no necesariamente es lo que tú puedas plantear en un documento. Y en este caso no era una sola prueba, eran 5 pruebas. Sí. Y muchas pruebas eran multivariables, con lo cual, por ejemplo, una de ellas fue la evaluación de competencias. Se evaluaron aproximadamente 7 competencias. Había candidatos que tenían muy buena puntuación en planificación y muy baja puntuación en dirección de personas. Dependiendo de la realidad de ese distrito, de esa región, una comisión nacional o una junta regional, a la hora de seleccionar qué candidatos van a la terna, pondera una evaluación o la otra. También la experiencia de la persona. O sea que es normal que haya cierta flexibilidad para poder adaptar la selección de cada candidato a las necesidades que tenga esa población. Claro, porque es que no hay un único ganador en estos casos. La gente, digamos, tiene fortalezas y debilidades en distintas áreas de su vida. Entonces, no es que un candidato sea el claro ganador porque tiene todo mejor que los demás. No, yo creo que eso no se da en ninguna circunstancia de la vida. Cada quien, con sus fortalezas y debilidades, es más o menos apropiado para un cargo en particular. Y sobre todo aquí que estamos hablando de temas muy locales. Cada localidad es distinta. Por ejemplo, le puedo decir, San Francisco de Macorís es una localidad normalmente muy agitada. Es como le decimos los dominicanos, es caliente. Es caliente. San Francisco de Macorís es caliente. Pero muy. Cuando dicen huelga, hay que hablar de San Francisco de Macorís. Y con grupos y del liceo, con grupos bastante fuertes y controversiales. Esa no es la misma realidad, por ejemplo, que se da en Monteplata. Entonces, cuando uno visualiza quién necesito en San Francisco de Macorís, más que alguien que sepa planificar bien. A Terminator. Entonces, ¿ustedes entienden? O sea, se necesita alguien con competencias en dirección de personas, en manejo de conflicto, en negociación. Mientras que en una comunidad como Monteplata, donde no hay esos niveles de conflictos, sino que se puede trabajar mucho más el pensamiento de mediano y largo plazo, es normal que se privilegien candidatos que tienen mucho mayor fortaleza en los temas de planificación, en los temas de pensamiento analítico. Mariotti tiene a la gente controlada ahí. Bueno, se lleva bien Mariotti con su comunidad. Decir, el caso de Monteplata es muy curioso, no solamente porque tiene un buen senador que lo tiene y tiene a todo el mundo controlado y trabajando, pero Monteplata por muchas razones tiene un desempeño educativo bastante interesante. De hecho, en los concursos para docentes, Monteplata siempre es la región que mejor queda. O sea que Monteplata no solo está progresando en el nivel deportivo, porque luego de los Juegos Nacionales que se hicieron en Monteplata, Monteplata ha sido deportivamente quien más aporta en cuanto a medalla y desarrollo deportivo a la República Dominicana. O sea que también en el sistema educativo, porque es el pueblo más pobre creo el primero o el segundo pueblo más pobre de la República Dominicana. Monteplata. Uno de los diez más pobres. El primero es el Ceibo, segundo Pedernales, pero sí es uno de los primeros. ¿El Ceibo? Sí, claro. ¿El Ceibo? Porque mira, cualquiera pensaría que Elia Peña.
pero... Sí. No, la- O independencia, O que en independencia. independencia es muy difícil la situación. Ahorita es Elías Piña y me estoy confundiendo por la E. Sí, porque Me quedé sí, pensando, No, pero mira, Elías Piña está entre los primeros No. Sí, también. Elías Peña, Pedernales, yo estoy seguro que es el Sí. segundo. Y Ok. el Seibo tienen altos niveles de pobreza. Bien. Pero mira, Eh, muchas zonas bonitas. Tiene Monte Plata. Una vez Mariotti nos Unos invitó. Sí, 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 sí. unos saltos, Mariotti unos Mariotti nos invitó una balnearios. vez a la presa a comer un No, eso es fijo, puerco. todos los años él Y con, Ela, y con no una me dejes este juventud, año entonces. y con una juventud con mucho Sí. deseo de progresar. Pero eso que yo Con te- los directores de distrito se está dando una situación que fue que el ministerio, entre los requerimientos para ser director de distrito, eliminó el que tú pudieras participar fuera de tu zona. Y la ADP está en contra de eso. O sea que si tú das clase o vives aquí en Santo Domingo, tú no puedas concursar por una posición en la Romana, y ellos están en desacuerdo con eso. No, deben tener una confusión. Lo que se dice es que se privilegian las personas que residan en la zona, y de la forma en que se hace es que se le da un punto adicional en la primera parte, que es evaluación Se está del haciendo perfil. por puntuación de la persona que sea del área. No es que se le No, eliminó la no, no se posibilidad le eliminó. de participar. Simplemente que, por ejemplo, en mi caso, que vivo en Santo Domingo, si aplico en Santo Domingo, en la primera parte, que es evaluación del perfil, que tenía 10 puntos, si yo aplico aquí, se me daba un punto adicional. Si aplico en Moca, de donde es mi familia materna, entonces no se me daba ese No punto se te da adicional. ese punto. Pero no hacía diferencia, porque el mínimo para pasar eran 7 puntos, y con ser, digamos, licenciado y tener mínimo 5 años en el sistema, ya tenía 6 de 7. Ok. Háblanos de eso que estoy viendo ahora, que lo vi en la red y vi el lanzamiento que estaban haciendo ustedes y el señor ministro, del programa de apoyo a la educación y formación técnico profesional PROTEP. Sí, ProETP2. Bueno, definitivamente que la empleabilidad de los jóvenes una vez egresan del sistema educativo es una de las prioridades para que puedan salir de la pobreza y mejorar los ingresos de sus familias. Entonces, estamos privilegiando mucho el que puedan desarrollar competencias que le permitan insertarse rápidamente en los sectores productivos. Y por eso lanzamos este programa de ProETP2 junto con la Unión Europea, que nos hizo una donación de 16 millones de euros. Y con esto pues vamos a estar trabajando en, primero que nada, el Marco Nacional de Cualificaciones, que es básicamente poner orden en la casa para que cada cualificación esté en el nivel que le corresponde según la profundidad de los conocimientos, las habilidades prácticas y las habilidades conductuales que requiere. Segundo, para el rediseño del currículum para adaptarlo a las necesidades de los sectores productivos, para que independientemente del nivel en la que una persona estudie, ya sea doctorado, maestría, licenciatura, un curso de Infotep, esté adquiriendo los conocimientos y desarrollando las destrezas que el sector privado dice que requiere para poder emplearlo. Sí, porque ahora mismo Que aquí, demasiado aquí hay profesionales. Claro. como 2 millones de abogados y como 15 millones de contables. ¿Qué vamos a hacer con la gente? Nada. y como 30 millones de médicos y aquí nada más hay 10 millones de habitantes. Y la plaza. entonces ahí es que viene, o sea, aquí hacen falta más para la parte que debemos de crecer, no hemos olvidado, y para la parte que no necesitamos, lo seguimos dando. Por ejemplo, es mejor preparar técnico en la parte que se estaba desarrollando más, por ejemplo, en cine, luminotécnico, gaffer y esas cosas, para ir sacando un poco de todos esos profesionales, porque tú agarras y tú me gradúas 500 médicos. ¿Para dónde? Cuando Salud Pública te dice yo con 100 resuelvo. Y nosotros 400. Una ¿qué vamos a hacer? pregunta. En ese caso que tú mencionaste lo de los médicos, y aclárame ese punto. Creo, y he escuchado a algunas personas que dicen que en el caso de los médicos no es que está sobrepoblado la medicina, sino que la ley que manda a establecer el sistema de atención primaria, que es por donde deben entrar todas las personas dentro del sistema de salud, al haber tanto obstáculo del sector privado y del colegio médico para que eso se implemente, hay muchos médicos que quedan fuera, porque muchos médicos pudieran estar trabajando en el primer nivel de atención, pero no tienen esa oportunidad porque los especialistas y el colegio no han dejado que eso se desarrolle. Hay un poquito de todo. A ver, sí es cierto que la carrera de medicina está sobrepoblada. Definitivamente en el país hay más estudiantes de medicina de lo que el país va a necesitar de médicos en los próximos 50 años. El Dios. Wow. Sí, y además que cada vez más los sistemas de salud se van enfocando hacia la prevención. Entonces no es tener muchos médicos que las personas cuando se enferman puedan ir a ver,
Claro. sino tener cada vez menos personas enfermas. Y para evitar que las personas se enfermen, es mucho más eficiente utilizar técnicas de promoción de la salud y de Más preventivo. evitar, más preventivo, claro. Entonces, no es tener, digamos, 10 pediatras que me atiendan a los niños cuando le da diarrea, no. Es resolver los problemas en la cañada que hace que a los niños le dé diarrea. Ay. Eso es lo primero. Entonces, lo segundo es que verdaderamente se requiere un reenfoque de los médicos más hacia la atención primaria, la medicina familiar y comunitaria. Eso es cierto, pero no, yo no diría que no se ha desarrollado por problemas con el colegio médico y las sociedades especializadas. El retraso en la atención primaria a nivel privado es cierto que ellos se oponen. A nivel público, aunque no les gusta, obviamente, pero no hay una oposición directa. Y además que está por ley. Y además que hay una serie de subespecialidades que no se están estudiando y que el país requiere. Entonces, ciertamente necesitamos cada vez menos médicos, pero también necesitamos cambiar el chip de los médicos de hacia dónde se van. Necesitamos mucho más médicos en medicina preventiva. El problema con la sobrepoblación es que si tú que, por ejemplo, antes era el que era profesional, o sea, me gradué de la universidad, ya tú tenías garantizado que tu estilo de vida podía cambiar. Ahora con la sobrepoblación que hay de todos los profesionales en todas las ramas, nada de eso te garantiza que tu estilo de vida pueda cambiar, o sea, que pueda mejorar, porque los mismos médicos, yo conozco varios médicos que es mejor por meterse a Uber. Bueno, normalmente cuando eso se da en los países, que hay que decir que se está dando en los distintos continentes, no solo en República Dominicana, aquí en América Latina, sino en las distintas regiones hay países con este mismo tipo de problemas, la gente tiene poca información. Y por tener poca información termina tomando decisiones ineficientes. Porque uno dice, bueno, sí, están sobrepoblados los médicos, pero el jovencito que está en Pedernales, que quiere salir de la pobreza, no sabe eso, porque no tiene acceso a la información. No hay orientación. Y una de las cosas que vamos a estar trabajando en ProETP2 es la construcción de esos indicadores de empleabilidad abiertos para que los jóvenes puedan saber, entrando por ejemplo a una página web, estamos usando el modelo colombiano de Observatorio Laboral para la Educación, entrando a una página web, decir, mira, en esta carrera se gana tanto y consiguen trabajo en promedio en tantos meses, mientras que en este es mucho más rápido y se gana más. Entonces así se puede tomar mejor decisión por parte de los estudiantes y también por las universidades y demás entidades que ofrecen educación de ver qué realmente es lo que necesita el mercado. Pero también no es únicamente qué estudiar, sino el contenido dentro de esos estudios. No es solamente decir, aquí hacen falta más profesionales y más técnicos de cine, por así decirlo, que médicos. Ya, pero ¿qué tecnología? Porque hay, por así decirlo, camarógrafos y camarógrafos. Entonces, sí, no, claro, el sector privado y los sectores productivos que saben verdaderamente qué tipo de tecnologías se requieren, qué tipo de competencias son las más necesarias para tener éxito en ese sector, deben participar en el diseño curricular de esos programas. Yo estuve conversando con una persona de la Universidad Autónoma. Yo le dije que en vez de ser publicista... ¿Qué universidad es esa? La UAS. Ah, no. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la UAS, señores? Ya. Continúa. Que en vez de ser publicista, ¿por qué no agarraban y preparaban una carrera técnica de diseño tridimensional de efectos especiales? Como la tiene Argentina, la tiene México, la tiene Chile. Simplemente que usted tiene una película, usted está haciendo su película en China y te dice, bueno, los efectos especiales yo me voy para República Dominicana y lo voy a hacer allá en la nave, por ejemplo, para que me lo hagan allá, porque me sale más barato. Y todas esas personas que están trabajando... Sería una zona franca más o menos de ese tipo de 3D y de efectos especiales. Y esas personas, por el tipo de trabajo que hacen, ganan miles de dólares. O sea... Es así. Pixar no es simplemente hacer películas. Pixar tiene una de las compañías de efectos especiales más grandes del mundo. Y son naves industriales donde un tigre nada más trabaja con luces. Y él es especialista en luces, pero tiene 10 gente atrás haciendo lo mismo. Entonces esas personas ganan buenos sueldos. No necesariamente tú tienes que ser ni médico ni abogado. O sea, porque aquí no se puede hacer. Bueno, uno de los elementos que faltaba era información, entonces eso lo vamos a estar trabajando en ProETP2 y además que con la disponibilidad de recursos que se obtienen a través de la donación, pues se pueden enfocar mucho más las políticas de becas, las políticas de oferta de cursos de Infotape, del diseño curricular de los politécnicos para
ir moviendo la población hacia esas áreas donde va a encontrar trabajo más fácil. Por último, dentro del tema de educación, porque es demasiado amplio, y sí, imagínate, si nos quedamos solamente en ese tema, no terminamos, porque es que realmente hay una revolución educativa, pero mira, se va a tirar más tiros que en la Segunda Guerra Mundial. Eso lo va a va ser a una revolución de verdad. Eso es de 30 años que es muy se van a ver los fuerte. frutos aquí. ¿Cómo están integrando República Digital al sistema educativo? Porque yo pensaba que eso se había quedado en la campaña, soy honesto. Yo pensé que se había quedado en campaña y vi hace como unos 2 meses que relanzaron, no que lo relanzaron, sino parece que estaban trabajando en cómo lo iban a desarrollar para implementarlo, porque no era solamente decir a mí me República gusta, Digital y arrancar. Me gusta lo de República Digital. Lo único que no me gustó fue que le dieron A mí me laptop a los gusta también. muchachos. A mí me gusta. ¿Que le dieron qué al muchacho? Laptop. No, Va. tenían que darle un sistema más liviano. A mí me tablet. gusta también. Vice, no tendrá usted ahí en la guagua, Ay, Dios no mío. tendrá usted en la guagua 2, 3 tablecitas que Pero no esté ¿cómo usando. así en la guagua? Mira, Tú lo estabas echando. Yo lo sé. Yo bajé, en verdad yo bajé. Hay que dar paz. Ahí anda la laptop mía, seguridad que yo esperaba que no se supiera esa parte. Pero mira, Rayo, hay que darla porque eso no es multitasking, ¿no? A ver, República Digital es un programa que busca mover la República Dominicana hacia la era digital que estamos viviendo. Algunos llaman la revolución industrial 4.0. Entonces, para eso tiene varios pilares, siendo uno de ellos el de educación. Y lo que quiere es incorporar las tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje para que sea mucho más amigable a los estudiantes, para que los profesores tengan una serie de recursos que puedan utilizar para complementar su docencia tradicional, por así decirlo, y hacer más usos de videos, de canciones, de documentales, que el estudiante se lo encuentra más entretenido a veces, de juegos. Se está desarrollando mucho el tema de contenidos digitales y para eso pues se tiene la política de entregar laptops a los estudiantes y también de mejorar la infraestructura digital de las escuelas. ¿Sabes que hemos estado muy de espalda nosotros la tecnología? Principalmente ya fuera de la parte gubernamental, por ejemplo en la parte comercial. Las tiendas se quejan porque compramos en internet, pero las tiendas no están haciendo nada para hacer que ese público deje de comprar fuera motivarlo. y compre aquí. No ha hecho nada. Tú Sobre te todo metes... los precios. ¿Y cuál? Bueno, Ahí es que no porque hacer maltrata. la tienda online te rebaja, te hace que tú puedas dar mejor oferta. Claro. Entonces, por eso yo soy uno de los que compra fuera. O sea, prefiero mejor comprar los artículos fuera porque los precios, con todo el impuesto y todo lo que se paga, siempre es menor y la calidad es menor. Y aquí ¿Y tú las truqueas tiendas... la factura para no pagar impuestos? No, yo nunca. No pasa, ¿eh? No, yo nunca. Yo pago todos mis impuestos. Entonces ya pagué yo 199%. 7,000. No hable que hoy pagué 7,000. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te metes, por ejemplo, a una tienda famosa que es en la Ay, Churchill y tú te metes su página y tú dices, pero ¿dónde puedo comprar un artículo? Déjame verlo. Ni de ninguna, no hay foto, no hay nada, no hay forma de cómo comprarlo, no puedo pedir online. Creo que una ferretería es la que está haciendo un esfuerzo por cambiar su plataforma. Justamente por eso uno de los componentes de República Digital es República Productiva. Habla con Magín Y- para que baje el impuesto. Estamos en temas digitales primero. Ahí está. No es la parte Entonces, de- República es la parte Digital de- Productiva lo que busca es que las empresas, sobre todo las pymes, puedan incorporar más las tecnologías para acercarse más a los clientes, para mejorar sus procesos de producción. Por ejemplo, muchas empresas llevando la contabilidad a mano en una mascota, ¿no? Que tengan acceso a aplicaciones para facilitar la toma de decisiones en cuanto a la contabilidad. Pero para eso hay que trabajar también la educación o la alfabetización digital de esos empresarios. O sea que es un programa bastante ambicioso y bastante interesante. Bueno, vamos a ir a una breve pausa para entonces venir con el tema caliente. Tú sabes que eso es lo que más conflicto da y lo que todo el mundo se aburre toda la semana y con todo. Sí. El sistema de movilidad y tránsito de la República Dominicana. Sí. Vamos a hablar cuáles son las políticas públicas que se están implementando en ese ¿Cuánto sentido. tapone? Volvemos ahora. Bueno, continuamos. Recuerden que nuestro público, el Este tema sí me gusta, 809-683-8790 y 809-683-8791 y 1-809-200-7777 desde el interior y celulares sin cargos para hacer cualquier pregunta sobre los temas que hemos estado Hoy vamos a tratando. regalar. Llamen, yo lo voy a decir en un rato que vamos a regalar. Este sí me gusta este tema. Vamos a hablar del tránsito. Vamos a hablar de Ay, las políticas públicas de transporte, que veo que hace ya unos meses nombraron a Claudia Francesca de los Santos como directora del Intran. ¿Yo ya era de mí?
y tenemos todos esos meses, parece como que en planificación, porque la mayoría de la Yo no gente estoy de dice, acuerdo, ¿eh? la mayoría de la gente dice como que no arrancan, y eso es campaña y campaña y como que no arrancan. Pero quizá la gente no sabe por qué razón es que, porque una Eso- cosa, eso es pa' pantalones, eso es pa' pantalones. cambiar un sistema de la noche a la mañana del total desorden, porque eso no es un más o menos desorden, no, eso es del total desorden que existe en el tránsito y en Bueno. todo. Bueno, a lo buenas, antes de continuar. Buenas. Sí, Yo le quiero hacer una pregunta, viceministro, dígame. con todo el mayor respeto. Ajá. Mira, yo duré 8 meses trabajando en obra pública, de esos empleados que están en la calle. Ujú. Ajá. Yo sé que maneja eso y no le pagan a uno. A uno se lo está llevando el mismo diablo. Ay, 8 meses. Bueno, ¿te escuchó, viceministro? Viceministro, que haga el favor. Ujú. A ver con quién se puede hablar. A ver si le resuelven eso. Eso a nivel nacional, que todos los compañeros se lo están llevando el diablo con esa vaina. Bueno. Ok, vamos, el viceministro Está anotó haciendo una aquí, vamos a denuncia ver. porque él no tiene. No tiene. bueno. Está en su Somos derecho, la está en voz. su derecho. No, y él Qué- está qué haciendo pena una- que pase eso. Bueno, yo no trabajo en obras públicas. Sí, pero Con los contactos que uno tiene, pues saliendo de aquí le escribo a ver qué está Gonzalo. pasando. Sí, porque muchas veces, tú sabes que en la radio hacen muchas denuncias, pero muchas veces cuando Son tú vas a falsas. investigar, no que son falsas, sino que quizás hay desorientación muchas veces, no que son falsas, Pero por porque si acaso, cada Hay quien de tiene todo, su... hay de todo, hay de Claro. todo. A lo buenas. Aló, buenas noches. Buenas Sí. noches. Un caso que a mí me pasó que yo estaba trabajando. Dígame. Y yo estaba trabajando en una compañía, ganaba 8,000 pesos. Sí. Mm, La esposa mía le dio una trombosis. Sí. Ajá. mm. Y el tipo, cuando yo llegué allá al trabajo, me botó del trabajo y ni la gracia me dio. Sí. ¿Qué tiempo usted tenía trabajando? 15 años. ¿Tú fuiste al Ministerio de Trabajo? ¿Cuándo? Sí, yo fui. ¿Y qué le tuvieron que- Una pregunta, señor. ¿Cuántos días usted Este luego factor. fuera de su lugar de trabajo? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días, sí? Oh, yo duré, a mí me sacaron el día 15 de abril del año antipasado. Sí. ¿Pero qué Yo tiempo contra- usted duró fuera Usted faltó. O sea, cuando por la tu enfermedad de esposa se enfermó, le dio la trombosis, ¿qué tiempo tú duraste para volver a la compañía? No, yo no dejé el trabajo, yo seguí a mi trabajo normal. Ah, eso es grave. Pues la verdad es que no hay causa para haber sido despedido del trabajo. Mi recomendación sería es que vaya al Ministerio de Trabajo. Normalmente se puede haber justificado un desahucio, decir sin alegada causa, el empleador decide terminar el contrato de trabajo, le tiene que dar sus prestaciones. Sí. Qué pena que eso pasa. Y mira que no es por defender, porque si hay No, algo es que en el este país Ministerio funciona, de- es el Ministerio de Trabajo. Sí. en ese sentido, porque la ley es una ley a todas luces que favorece Favorece al totalmente al empleado. O sea que si hubo un problemita ahí, quizá hubo La un- recomendación pero es que la vaya al recomend- Ministerio de Trabajo y ponga su caso. Bueno, vamos a hablar del Intran. Pantalones. Vamos a ver. Pantalones. Ay, qué temita. Hace como una semana o dos Pantalones. hicieron una reunión como de vamos a arrancar esto. Ahí estaba el ministro Gustavo Montalvo. Estabas tú ahí seguro. Pero tú estabas ahí porque tú siempre estás. Yo estaba en el palacio, pero no en la Yo reunión. no estaba en la reunión. Sí, ya Estaba sé. Claudia Francesca, estaba Creo que estaba el director Gonzalo. de AME, ahora DGC, porque aquí lo que le gusta es cambiarle nombre a la No sé para institución qué, de AME estaba bien, ¿eh? AME estaba bien. El problema de AME no era el nombre, ¿eh? El problema de AME es AME. Pantalones. Es la autoridad. Fue Claro, la autoridad que se perdió Ahora con el la tiempo, dirección. lamentablemente. No, no, porque no, esto no tiene la más autoridad así. con la que surgió AME se fue perdiendo. Háblame qué pasó, qué se desarrolló en ese sentido. Bueno, hay que saber que el transporte de un país no se cambia de la noche a la mañana. Sí. Porque Ni menos el de aquí. No, y menos gente aquí que, a ver, también hay que ser justo y decir que es complicado en la mayor parte de los países donde no se tiene organizado. Y en República Dominicana hay que cambiar muchas cosas. Por eso es que normalmente las políticas de transporte se enfocan en dos componentes. Uno es manejo de la demanda, de desarrollar políticas que disminuyan la demanda por el transporte, sobre todo privado. Entonces, en ese sentido, hay una serie de recomendaciones que se tiene desde evitar el transporte de carga en la mañana, que algunos En el día sería lo correcto. lo correcto, va a ver, Desahogar lo esta mejor, 27 lo de mejor febrero, para el por transporte favor. de carga es en la noche. Exactamente. Y en ese sentido, Esa Kennedy. hay ciudades como Sao Paulo y Nueva York que han desarrollado programas de carga nocturna muy eficientes porque decongestiona mucho.
También en el manejo de la demanda, el uso de circunvalaciones, como se está haciendo ahora mismo, que ya se concluyó una buena parte de la circunvalación de Santo Domingo, para evitar que ese transporte que viene desde el norte hacia sobre todo los puertos del sur interfiera en nuestro tránsito urbano. Eso por el lado de manejo de la demanda, pero también está en la oferta. Y la oferta es necesario que sea, en lugar de infraestructura para facilitar el transporte privado, que es un enfoque muy de los 90, es enfocar la oferta en transporte masivo de pasajeros públicos. ¿Y por qué? Por una razón sencilla. En una guagua, en un vagón de tren, en un vagón de un tranvía, puede caber ¿cuánto? 50, 60, 100 personas. Ese espacio sustituye a 100, 50, 60 vehículos. Entonces facilita mucho la movilidad en el país. Con la dificultad en República Dominicana, que a veces cuando se hace comparaciones con otros países, el clima no es el mismo. ¿Y qué vamos a hacer con esos 50 padres de familia que vamos a desplazar? Eso hay que, porque hay que viene el show, que yo soy un padre de familia. Cambio. No, pero vamos a esto. Yo te pongo consejo. Vamos a entender un poquito. Vamos a entender un poquito cómo se hace en una democracia. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado en República Dominicana? Primero que nada tenemos la ley 63-17 de movilidad, tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, la cual ayuda a ordenar el entramado organizacional que tenía el Estado en el tema de transporte, porque uno de los problemas era que teníamos numerosas direcciones, todas sin coordinación, sin un solo ente que fije las políticas, y eso dificulta la toma de decisiones. En ese sentido se crea el Intran, que tiene muy poco tiempo y ha hecho muchísimo, y hay que decirlo. El Intran tiene menos de un año, sí, o un año y pocos meses debe de tener. Pero luego de la ley se requieren los reglamentos. Estamos hablando de una ley que requiere más de 40 reglamentos, y en ese sentido el Intran ha trabajado y ya tiene en revisión del Poder Ejecutivo, la consultoría jurídica, más de la mitad de los reglamentos. Entonces, ¿qué también está haciendo el Intran? Está en el diseño ya está diseñado, ya estamos en la fase de visualizar y planificar la implementación, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que va a conllevar desplazar una serie de empresas, porque no son sindicatos, son empresas, desplazar una serie de empresas de transporte urbano desde como están hacia asociarse, constituirse ya como empresas, en donde cada una de esas personas, un modelo muy colombiano, se usó en la reforma del tránsito de Bogotá, pasan a ser accionistas de una mayor empresa. Entonces se sustituyen los carros de chatarra por unidades de transporte masivo. En la 27 se va a implementar un sistema de tránsito usando guaguas de gran capacidad. Ya las marcaron la calle. ¿Esa mayor empresa tendría participación el Estado? Claro que sí. En esa empresa tendría participación el Estado, pero también tendría participación accionaria las asociaciones de choferes que se tienen ahora mismo, y donde se utiliza, porque hay que eliminar la oferta complementaria, donde se chatarrizan esos vehículos y se le hace un pago por el valor de esa chatarra que se puede comercializar. Pero es para que se eliminen, claro, tiene porque que eso no es como carro público, no otro plan renove, que le cambian el carro y después lo venden en 20,000 en un furgón, y los mismos carros traen para el medio. Miren el término, chatarrizar. Entregan el vehículo, se vuelve chatarra, se vende a por el metal, metal que haya producido, y se le entrega el pago correspondiente al dueño de ese vehículo, y además son personas que van a participar como choferes. Hay unos carros que no sirven ni para chatarra. Que el rayo móvil. Espérense, no. ¿Y por qué me miran a mí? Tu carro se va. Se va tu carro. De transporte transporte. Te salvaste. Te salvaste. Pero con un buen transporte público va a poder utilizar el transporte privado. Me atrevo a comprar una ruta para ver si me dan algo. Sí, me voy a vender una ruta. Bueno, entonces el Intran también ha estado trabajando en la educación de esos choferes, porque hay que manejar el cambio, señores. Las cosas que han tomado décadas en crearse como están no se cambian de la noche a la mañana. Entonces, con esos choferes el Intran se ha sentado a negociar, a hacerlos entender que hay que cambiar de mentalidad, que ya no es el transporte público agresivo, donde hay que competir para tomar a un pasajero. Ahora es mucho más organizado. Hay que diseñar los modelos de contrato con esas nuevas empresas. Hay que cambiar cuidado si ustedes terminan haciendo un Jason Bourne del transporte. Porque es difícil.
No, pero el Intran ha estado trabajando mucho con ellos, precisamente en cambiar el chip. Y por eso ya uno, cuando dialoga con esos sectores, ya no hablan de sindicatos, ya se ven como empresarios, ya se ven como empresas. Y eso ha sido fruto de mucho diálogo del Intran. Ahí mi amiga Claudia Francesca. Cambiar el chip, la cultura. Una cosa. Sí. Y también enfatizar la responsabilidad del ciudadano para el buen desenvolvimiento del transporte, el respeto y la prudencia. Porque muchas veces el tapón se da, como se le conoce popularmente, porque las personas trancan las vías. Porque las personas, a pesar de que está en luz verde, pero no puedo pasar, tranco la vía, y el otro cuando tiene luz verde tampoco puede pasar y se arma un caos. Entonces también el ciudadano tiene que saber que todos tenemos una cuota de responsabilidad y obviamente habrá que desarrollar regímenes de sanción mucho más fuertes. Una cosa, el tema también con los tapones en la zona de desahogo es que ahora los colegios privados, porque los públicos casi siempre están en zonas un poquito más abiertas, en cualquier callecita te ponen un colegio y ahí se arma un caos porque todo el mundo que vive, aunque sea de una esquina a otra, quiere llevar a su niño en su carro. Entonces, ¿qué pasa? Hugo, que lo he escuchado, que él lo ha propuesto, y eso también yo lo viví cuando vivía fuera de aquí. Los niños no eran transportados eran por 2 o 3 autobuses. Entonces eso te elimina a ti principalmente, por ejemplo, a ti como padre, te sale más barato. Y también descongestiona, porque es que tú estás metiendo en una callecita de 2 vías, tú estás poniendo a todo el mundo que van en su carro, entonces te roban media calle para que ellos entren, duren media hora despidiéndose del niño y hacen semejante tapón. O sea, y la ciudad se vuelve un caos. ¿Qué pretende hacer qué pretende hacer el gobierno sobre eso? ¿Qué política están desarrollando para evitar eso? Ahí entran 2 elementos. Por un lado está la planificación urbana, que establece cuáles son los sectores donde se pueden instalar ciertos comercios, ciertos servicios públicos y la densidad que se tiene. Porque uno de los problemas muchas veces es que en un sector con calles estrechas entramos torres de 8 pisos, 10 pisos, 12 pisos. Entonces, donde anteriormente había una casa con una familia, ahora hay 30. Ahora hay 30 familias y por ende 30 vehículos. Hay que trabajar la planificación urbana, pero hay que decir que eso es muy difícil de hacer en ciudades que ya están, digamos, existiendo, ¿no? Se puede hacer mucho más fácil en Brasilia, donde en su momento se diseñó primero y luego se construyó y luego se habitó y hoy en día es la capital de Brasil. Pero en una... Sí, eso se construyó de la nada, de cero. Claro que sí. Fue extremadamente planificada. Sí. Entonces, pero ya que una ciudad existe y tiene su propio orden, es muy difícil hacer los cambios. Sí, hay que... Por otro lado, con lo que usted me decía del transporte escolar, es mucho más fácil cuando es escuela pública. Cuando es el sector público, pues que se organiza un sistema de transporte público. Por eso, por ejemplo, en los Estados Unidos, uno no puede poner el niño donde quiere. Uno lo tiene que poner donde le corresponde según el domicilio. Que sería lo correcto. Pero en el caso específico de la zona urbana del Distrito Nacional, gran parte de la concentración de la matrícula escolar es privada. No así en el resto del país, que es mayoritariamente pública, es más de un 80% pública, pero en ese sector que decimos es puramente privado y ahí es muy difícil decirle usted tiene prohibido poner a su niño en este colegio. Bien, por último, ya estamos llegando, pero vamos a tener que invitarte de nuevo para desglosar, porque faltan muchísimos temas de política pública y es bueno que la gente escuche de primera mano lo que se está haciendo, porque muchas veces solamente escuchan un anuncio de presidencia y muchas veces no entienden lo que está detrás de eso. Dime, Jessica. No, que le quería preguntar que para qué fecha veremos materializado este proyecto del Intran, porque el proyecto está chulísimo, me encantó, porque sería una solución para el caos que tenemos todos los días en el país. Entonces, como que tengo la incógnita de saber para qué fecha para ya tendremos. No, porque si no tengo mi falta manejando. No, porque a lo mejor es a corto plazo, pero a lo mejor a largo plazo. Entonces me surge la duda de cuándo. ¿Cuál de todos los proyectos? El Intran tiene muchos proyectos, algunos ya han avanzado bastante. Por ejemplo, ahora mismo la mayor parte de los trámites que se realizan se pueden hacer por la vía digital. También se ha trabajado y avanzado bastante, próximo a concluir
los planes de peatón seguro. Entonces, por eso habría que ver cuál proyecto. El de la 27 específicamente. Específicamente el de... No. Ya sería cuestión del transporte público en general y el transporte nuevo. El transporte público en general tiene muchos componentes porque depende de la ruta. Por ejemplo, para estas comunidades que están en sectores densamente poblados y que están, por ejemplo, en zonas montañosas, aquí en la ciudad, el teleférico ya va a ser una realidad en pocos meses. Eso va a facilitar que esas personas puedan movilizarse rápidamente hacia la ciudad central. Por otro lado, también está la línea 2B del metro, que hasta el Alcarrizo. No, esa va a ser la 12. Esa es la 12. Porque esa termina en el 9. ¿Y cuándo saldremos de las chatarras? En todo el país, eso es lo más importante. En ciertas rutas en particular. En ciertas rutas en particular, como dice Luis Fonsi, despacito. Bueno, mis hermanos, lo sentimos mucho al público que está queriendo, está llamando, haciendo, pero por compromiso con otro segmento vamos a tener que parar aquí, pero queda pendiente que vamos a desglosar ese tema con más detalle. Sí, porque el tránsito se lleva una hora. Hay que entrar ruta. Sí, vamos a la de la 27. Necesitamos 6 horas de programa. Esa Kelly. Viceministro, muchísimas gracias por estar presto para compartir con nosotros y traernos las informaciones del lugar. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Llévatelo frío.